El tercer y último cerebro en desarrollarse, el neocórtex. El neocórtex es el asiento de nuestra conciencia y de nuestra creatividad como especie. Es el cerebro que piensa y razona, que nos permite aprender y recordar todo lo que experimentamos de nuestro mundo exterior y luego modifica nuestras acciones para que hagamos algo mejor o diferente o repitamos una acción la próxima vez si arrojó un resultado positivo. Cuando el cerebro realiza activamente una de las llamadas funciones superiores, razonar, planear, intelectualizar, aprender, recordar, crear, analizar, comunicarse verbalmente, entre tantas otras, el neocórtex está en funcionamiento. Sin él, nuestros sentidos todavía podrían acelerarnos del hecho de que tenemos frío, pero no podríamos ir más allá de ahí. El neocórtex es lo que nos permite interpretar la sensación de tener frío y elegir entre múltiples opciones. Seguir teniéndolo, cerrar la ventana, ponernos un suéter y elegir entre una variedad de suéteres. O subir el termostato de la estufa. Y el neocórtex también nos recordará una vez en que acampamos en invierno en el Parque Nacional Monte Rainier y casi nos congelamos. El cerebro nuevo, el logro más sofisticado de la evolución hasta el presente, tal como lo hemos visto antes, apareció cuando los mamíferos empezaron a ascender por la escala de la evolución. Sumamente desarrollado en los mamíferos, el cerebro nuevo alcanzó su más alto nivel de complejidad en los seres humanos. Dado que este cerebro nuevo es proporcionalmente mayor y más complejo que el de otras especies, abarca tercios del área total del cerebro. Nos brinda características exclusivas que nos distinguen de los reptiles, de otros mamíferos y de otros primates. A los efectos de la simplicidad, describiré el cerebro nuevo como si tuviera una capa interna de sostén y otra externa. La capa interna es como la pulpa de la naranja, mientras que la externa, llamada córtex, es como la cáscara de la naranja. El término córtex literalmente significa corteza. Como ya hemos visto, la mayor parte del cerebro está estructurada en pliegues y circunvoluciones, no en capas simples. Pero, como mi propósito es construir un modelo mental para comprender al cerebro, ocasionalmente pasaré por alto algunas complejidades de este órgano. Envolviendo al mesencéfalo se encuentra esa porción del cerebro nuevo llamado materia blanca, constituida en su mayor parte por fibras nerviosas encapsuladas en vainas de mielina grasa y por células gliales, que son células nerviosas que tienen una función primaria de sostén como tejido conectivo del sistema nervioso central. Vea el capítulo 3. Existen varios tipos de células gliales que cumplen distintas funciones en los diversos componentes del sistema nervioso. Lo más importante que hay que recordar acerca de estas células es que ayudan a posibilitar la formación de las conexiones sinápticas. Esto podría explicar su abundancia. En otras palabras, cada vez que usted aprende algo nuevo y hace una nueva conexión sináptica en el cerebro, siempre está presente un tipo específico de célula glial denominada astrocito, ayudando a este proceso. Cada neurona tiene la posibilidad de hacer una increíble cantidad de conexiones con otras neuronas y es probable que la naturaleza haya provisto a los seres humanos con una abundancia de células gliales para facilitar tantas conexiones sinápticas potenciales. Los investigadores hallaron evidencia de que las células gliales tienen su propio sistema de comunicación independiente, separado de las neuronas. La parte del cerebro nuevo a la que nos referiremos más a menudo es la capa externa, el neocórtex o corteza cerebral, también denominada materia gris. Si bien solo tiene entre 3 y 5 milímetros de espesor, esta capa es tan rica
en neuronas que, exceptuando el cerebelo, el neocórtex tiene más células nerviosas que cualquier otra estructura cerebral. Igual que el mesencéfalo, el neocórtex está compuesto de varias partes. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un puente de fibra óptica formado por cientos de millones de neuronas que conectan los dos hemisferios del cerebro nuevo. Como la mayoría de la gente sabe, el cerebro nuevo está dividido anatómicamente en dos secciones diferentes que son reflejo de la otra, con cierto grado de simetría anatómica. Si dibujara una línea imaginaria desde la mitad de la frente pasando por el punto más alto de la cabeza hasta el centro de la base del cráneo, estaría dividiendo el cerebro nuevo en sus dos mitades. A estas mitades se las conoce comúnmente como hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Estas cortezas gemelas literalmente encapsulan al mesencéfalo y al tronco cerebral. Cada hemisferio es responsable del control del lado opuesto del cerebro. Los hemisferios cerebrales no son estructuras completamente separadas. Un grueso puente de fibras nerviosas denominado cuerpo calloso conectan a las dos mitades del cerebro nuevo. La figura 4.4 brindan una vista del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un camino de fibras neuronales más grande de todo el cuerpo, con un total de unos 300 millones de fibras nerviosas. Esta gran lámina de materia blanca posee un número de manojos de nervios mayor que el de cualquier otra parte del cerebro o del cuerpo. Los científicos sostienen que el cuerpo calloso evolucionó junto con el cerebro nuevo, de modo que sus dos habitáculos separados pudieron comunicarse entre sí a través de este puente. Los impulsos nerviosos viajan de manera permanente de un lado al otro a través del cuerpo calloso, confiriéndole al cerebro nuevo la capacidad especializada de observar al mundo desde dos puntos de vista diferentes. Los 4 lóbulos neocorticales. Los dos hemisferios cerebrales, a su vez, se subdividen en 4 regiones separadas, conocidas como lóbulos. Así, como parte del neocórtex, tenemos 2 lóbulos frontales, 2 lóbulos parietales y 2 lóbulos temporales y 2 lóbulos occipitales. Cada una de estas áreas procesa información sensorial, capacidades motrices y funciones mentales distintas, y está encargada de realizar distintas tareas. En general, los lóbulos frontales son responsables tanto de la acción intencional como de la concentración de nuestra atención y coordinan casi todas las funciones del resto del cerebro. La corteza motora y el centro del lenguaje son parte del lóbulo frontal. Los lóbulos parietales se ocupan de las sensaciones relacionadas con el tacto y las impresiones, percepción sensorial, con las tareas visuales espaciales y la orientación del cuerpo. También coordinan algunas funciones del lenguaje. Los lóbulos temporales procesan sonidos, percepciones, el aprendizaje, el lenguaje y la memoria. Y son los centros donde se procesan el olfato. Este lóbulo incluye una región que posibilita nuestra capacidad de elegir qué pensamiento expresar. Los lóbulos occipitales manejan información visual y suelen recibir el nombre de corteza visual. Si lo desea, tómese un minuto para examinar los 4 lóbulos de la corteza cerebral en la figura 4.5. A fin de elaborar nuestra comprensión de un modo lógico, aquí voy a salir de la secuencia. Describiré primero los lóbulos parietales, temporales y occipitales y luego concluiré con el hallazgo más reciente de nuestra evolución, los lóbulos frontales. Lóbulos parietales. Los lóbulos parietales están ubicados justo sobre cada oído y se extienden hacia el punto medio superior de la cabeza, llegando hasta la línea media del cerebro.
Es la región de la corteza relacionada con la sensación y la percepción. Los lóbulos parietales procesan lo que sentimos con las manos y el cuerpo, las llamadas percepciones táctiles y somatosensoriales. Por definición, somatosensorial es la información que recibimos del cuerpo, somato, y que sentimos, sensorial, en el cerebro. Características como la presión, la temperatura, la vibración, el dolor, el placer, el contacto con la luz, la discriminación entre dos puntos y hasta la conciencia de dónde se ubican las partes del cuerpo sin tener que mirarlas, propiocepción, están todas integradas en la corteza somatosensorial de los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales procesan la información del cuerpo recibida por nuestros nervios periféricos, principalmente la que proviene del exterior y en menor grado del ambiente interno. Recuerde que los nervios periféricos son esos nervios largos que actúan como cables de comunicación, transmitiendo información desde el cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. En particular, nos estamos refiriendo a los nervios periféricos que son sensoriales por naturaleza, los cuales reciben y procesan miles de millones de pedacitos de información a cada segundo, desde todas las partes del cuerpo y las envían al cerebro. Estos nervios periféricos convergen desde distintas áreas del cuerpo, manos, brazos, piernas, dedos, pies, labios, lengua, y luego se conectan con la médula espinal, que sería el cable de fibra óptica que pasa por toda la información entrante hacia el cerebro, específicamente a la corteza somatosensorial. Cuando usted tiene una piedrita en el zapato, siente una brisa tibia en la cara, recibe un masaje relajante o tiene dolor de estómago, es el lóbulo parietal el que reúne toda la información sensorial y determina cómo se siente y qué debería hacer usted al respecto. Primero, este lóbulo interpreta qué tipo de estímulo está recibiendo. Luego, evalúa cómo se siente un estímulo. Si resulta placentero o si es una amenaza para el cuerpo, la corteza somatosensorial es la región que primariamente calibra cómo nos sentimos conscientemente bajo distintas condiciones ambientales. Una vez que la corteza sensorial procesa la información, otras regiones como el lóbulo frontal se encargan de llevar a cabo el objetivo primario del cerebro, atender a la supervivencia y mantenimiento del cuerpo. Un ejemplo. La sutileza de una mosca que se posa en su brazo atrapa instantáneamente su atención. Los receptores sensoriales del brazo envían de inmediato un mensaje a lo largo de los nervios periféricos hacia la columna vertebral. El mensaje ingresa por las vértebras cervicales y sigue hacia la corteza somatosensorial del lado del cerebro opuesto al brazo. Una vez que el cerebro interpreta el estímulo, el mensaje entonces se entrega al lóbulo frontal, donde es procesado para dar respuestas motoras. A esta altura, el cerebro entero puede o no estar involucrado. Usted puede responder de manera automática utilizando su corteza motora para mover el brazo y alejar la mosca, o puede pensar por unos instantes qué va a hacer. Quizás se levante, vaya a buscar un poco de helado al refrigerador y traiga el matamoscas. Los lóbulos parietales están subdivididos y organizados en varias áreas que se relacionan con diferentes regiones de experiencia sensorial en el cuerpo. Cada centímetro de la superficie corporal tiene un punto correspondiente en esa tajada bastante fina de neuronas corticales. El área somatosensorial es como un mapa de manojo individuales de neuronas que, en cierto modo, están compartimentadas en regiones sensoriales específicas que se relacionan con las distintas partes del cuerpo. A mediados del siglo XX, algunos científicos estudiaron cómo trazar el mapa de estas regiones mediante la observación en animales. Los investigadores emplearon el tacto para estimular distintas partes del cuerpo, identificando las neuronas activadas en el cerebro
correspondientes a la región particular del cuerpo que estaba siendo tocada. El trabajo inicial de exploración de la corteza sensorial con animales fue realizado en ratas y monos por Vernon Mountcastle en la Universidad de Johns Hopkins. En los seres humanos, a estas áreas sensoriales particulares de los lóbulos parietales se las conoce clásicamente como zonas de representación, denominación acuñada en este mismo periodo por el neurocirujano canadiense Wilder Penfield. Penfield dirigió varios experimentos con sujetos humanos para establecer correlaciones sensoriales precisas entre determinadas partes del cerebro y zonas específicas del cuerpo. Al realizar cirugías cerebrales en pacientes humanos conscientes bajo anestesia local, Penfield empleó un diminuto electrodo para estimular distintas regiones de la corteza somatosensorial. Mientras estimulaba la superficie expuesta de la corteza, les preguntaban a sus pacientes qué sentían. En todos los casos, los pacientes rápidamente informaban tener sensaciones particulares en las manos, dedos, pies, labios, cara y lengua, como también en otras partes del cuerpo. De esta manera, Penfield pudo explorar y nombrar las regiones de entrada de las señales sensoriales en la corteza somatosensorial. Según Penfield, descubrió en los seres humanos y otros mamíferos la totalidad de la superficie del cuerpo está delineada o dispuesta a lo largo de la corteza sensorial. Hay regiones específicas para los labios, manos, pies, lengua, genitales, cara, dedos, etc. Y en los seres humanos esta área ha recibido el afectuoso nombre de homúnculo o hombrecito. La figura 4.6 muestra al homúnculo e ilustra de qué manera las sensaciones somatosensoriales están trazadas en el cerebro humano. Sin embargo, lo curioso es que el cuerpo, así como está mapeado en la corteza sensorial, no se parece en nada a un cuerpo humano real. Este mapa no solo está compartimentado de un modo peculiar, sino que no guarda una correlación directa con la disposición anatómica y las proporciones del cuerpo humano. Por ejemplo, la zona de representación de la cara se ubica cerca de la mano y de los dedos. Penfield también descubrió que los pies son vecinos de los genitales. En la corteza, la zona de la lengua existe fuera del área de la boca, debajo del mentón. En ese entonces no tenía idea de por qué el mapa cortical estaba estructurado de una manera tan extraña. En la actualidad hay dos modelos de trabajo que juntos explican esta oscura presentación. El primer modelo tiene que ver con las ubicaciones de las zonas de representación. Durante el crecimiento prenatal, el feto tiene sus brazos doblados de tal manera que las manos tocan la cara y las piernas están flexionadas de modo que los pies tocan los genitales. Desde el punto de vista del desarrollo, el contacto recurrente en el útero entre estas partes del cuerpo podrían producir que se encendieran repetidamente neuronas sensoriales dentro de distintas regiones en la corteza en desarrollo. Esta activación sensorial de las neuronas corticales podrían inducir engañosamente al lóbulo parietal a organizar sus regiones sensoriales como si estas partes corporales estuvieran una al lado de la otra, cuando simplemente están en contacto constante. Así, las primeras impresiones del mapeo cortical podrían establecer las bases de dónde se ubican, en definitiva, las distintas regiones sensoriales dentro de la plantilla somatosensorial. El segundo modelo de trabajo puede explicar las distorsiones en el tamaño de las áreas sensoriales individuales comparadas con la anatomía humana normal. Según el mapa sensorial, el hombrecito, dispuesto a lo largo de la corteza sensorial, tiene una enorme cara con grandes labios, manos también grandes, pulgares inmensos y órganos sexuales sobredimensionados. ¿Cuál es la explicación de esto?
Para hallar la respuesta, observemos estas áreas sobredimensionadas en el mapa cortical. Cuando era niño y estaba enfermo, mi madre me tomaba la temperatura del cuerpo con exactitud colocando sus labios en mi frente. Esto tiene sentido, dado que los labios humanos están sumamente especializados. Poseen numerosos receptores sensoriales compactados de un modo muy denso. De manera similar, las neuronas sensibles al tacto en la punta del dedo índice son 15 veces más densas que los receptores sensibles al tacto en la pierna. Existe una inmensa cantidad de receptores sensoriales en los genitales de los seres humanos. Durante la evolución, la aguda sensibilidad de nuestros labios, lengua, manos y órganos sexuales ha sido crucial para sostener la supervivencia de nuestra especie. En los seres humanos no solo hay más receptores sensoriales ubicados en estas partes del cuerpo, sino que se les asigna un territorio adicional en el cerebro. La cantidad de tejido cortical destinado a una parte específica del cuerpo refleja no el tamaño de esa parte en particular del cuerpo, sino su sensibilidad. En términos simples, se mapean regiones más grandes en la corteza sensorial porque sentimos más con esas partes del cuerpo. Como resultado, las partes del homúnculo aparecen en un orden jerárquico que es directamente proporcional al grado de especialización de cada área del cuerpo, con respecto a las sensaciones y a cuánto usamos esas partes para sentir. El mismo principio se aplica a otros mamíferos. En gatos, la corteza sensorial está dividida en regiones de manera distintas que los humanos. Un felino tiene una enorme área cortical mapeada para su nariz y bigotes, porque estos órganos estructurales están asociados con su medio primario de procesar información. Por lo tanto, el gato que explora al mundo primariamente con la nariz y los bigotes tendrá un gatúnculo, un mapa de corteza sematosensorial diferente al humano. Entonces, las áreas del cuerpo humano que tienen la cantidad más densa de nervios sensoriales tendrán un lugar mayor en la corteza somatosensorial. Por eso, en comparación, se les asigna más territorio en la corteza sensorial a los labios que a la espalda y más espacio cortical a los dedos que a toda la pierna. De este modo, uno puede sintonizar su cerebro para sentir con sus manos, labios y dedos mejor que con otras partes del cuerpo. Esta también es una clara demostración de por qué los seres humanos tenemos tanto apetito sexual. El mapa del cuerpo sensible en la corteza sensorial del cuerpo ha consagrado a los genitales más espacio que a toda la superficie del pecho, abdomen, espalda, hombros y brazos juntos. Estamos literalmente diseñados para la procreación, de modo de asegurar la propagación de nuestra especie. Resulta interesante que, cuando los ataques de epilepsia se originan en estas áreas de la corteza cerebral, suelen estar precedidos por intensas sensaciones sexuales. Lo más importante para recordar en este punto es que se puede trazar un mapa entero de cómo se siente el cuerpo en la corteza sensorial del cerebro, específicamente en las áreas somatosensoriales ubicadas en los lóbulos parietales.